Aleluya, vive Cristo para siempre. Aquellas personas que están conectando, mi nombre es Gina, soy sierva de Dios viviente, evangelista, adoradora, pero me gusta más decir que soy sierva, hija y sierva del Dios viviente. Me gusta compartir la palabra de Dios, me gusta conectarme para dar el devocional que tomé en la mañana a aquellas personas que se conecten en la línea, compartir lo que Dios me da para otras personas, para que juntos seamos edificados. Siempre Dios quiere hablar a sus hijos, Dios siempre quiere hablar a su pueblo, y en ocasiones nosotros somos los que no nos ponemos en condición para escucharlo. Él siempre quiere dar una respuesta, pero a veces nosotros somos los que nos ensordecemos, y muchas veces de la respuesta tampoco la aceptamos, porque no era la respuesta que esperábamos que Él nos iba a dar. A veces creemos o pensamos que Dios es el títere que tiene que conceder nuestros deseos, la varita mágica, a nuestra manera y a nuestra conveniencia, a la manera como creemos que deben suceder las cosas, y no es así. Si uno le pide a Dios una respuesta en algo y Él te la da y no la acepta, entonces, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón que no te quieres someter a lo que Dios dice? Si Dios dice que ese negocio no es para ti, que en ese emprendimiento vas a fracasar, y tú dices, no, ¿yo por qué voy a fracasar? Esa fue tu respuesta y crees que todo te lo sabes. No es así. Dios es el que sabe todo, el destino. Él traza un camino, y ese camino, si tú lo vives a la manera de Él, vas a tener éxito. Si lo vives a tu manera, complaciendo y siendo súbdito de Satanás, a última vas a fracasar, aunque sientas que al principio te va bien. Al principio el enemigo va a armar una chaparanza que te está yendo bien, pero mentira. Ya luego caes en una quiebra total, en donde más que quiebra, en lo que tú puedas emprender, te roba la paz, te llega el desánimo, hasta el deseo de morir llega. Hasta el deseo de morir llega. Hay muchas personas que están pasando por depresión, y es porque muchas veces no aprendieron a escuchar la voz de Dios. Otros que se anclaron a vivir en un pasado, siguiendo la misma línea del enemigo. El enemigo no se te va a presentar como diablo ni como Satanás. El enemigo se te va a presentar como Luzbel. Y esa es una muestra viciente que el que lleva siempre a vivir a las personas en una condición de pasado. Tú debes de aprender a vivir todos los días como si fuera el último día, y a visionarte hacia un futuro, pero con Cristo, para que las cosas no te salgan de la peor manera, sino de la mejor manera. Hoy en la madrugada, el devocional que el Espíritu Santo me daba para compartir con ustedes es que hay mucho raquitismo en el pueblo de Cristo. ¿Por qué hay mucho raquitismo en el pueblo de Cristo? Porque en el momento que comenzaron a clamar a Dios algo y no tuvieron la respuesta, en el momento que ellos creían, en el momento que ellos marcaron la respuesta como un lapso de tiempo para que Dios les respondiera, comenzó el enemigo a estancarles. Ya la fe comenzó a bajar, ya no creen que Dios les pueda responder. Y es eso que hoy te quiero decir. Tu fe debe volver a crecer, porque no te está yendo nada bien. Cuando uno desiste del camino de Dios, porque cree que el tiempo que Él estipuló, el tiempo que Él se está tomando para darnos la respuesta, no estamos de acuerdo con eso, entonces ya comenzamos a renegar y a denigrar de su nombre, hasta aceptamos la duda en ocasiones y inclinamos nuestros oídos a cosas que verdaderamente no edifican el espíritu. Ya también comienza a denigrar la fe. Y cuando la fe no crece, sino que desciende,
comienza el raquitismo espiritual. ¿Por qué? Porque ya no lees la palabra, ya no oras como antes, ya te da igual todo, ya piensas que tu vida es un vivir al azar y punto. Tu vida es un torneo de juegos, si te va bien, bien, si te va mal, mal, esto hay que relajarse un poco. No, no es así. Dios cuando planeó algo para tu vida, lo planeó de una manera perfecta. Dios nunca va a improvisar con un hijo de él. Lo que pasa es que nosotros como seres humanos somos muy desesperados y creemos que las cosas deben de ser, pues yo te pregunto, tú me respondes, no, yo no estoy hablando con un ser humano en el cual estoy esperando una respuesta y tampoco Dios no deja en visto a nadie. Sí, Dios siempre, si eres hijo de Dios, Él te va a escuchar. Y si tú dudas que Él no te escucha, ahí viene también el enemigo a meter cizaña, pensamientos del mal para que tú desistas en creer en Él. Tú siempre debes de creer que Dios te escucha y que en su momento y a su tiempo Él te dará la respuesta. No trates a Dios como si fuera un títere. A veces somos muy respetuosos delante de la presencia de Dios y creemos que de la manera como pensamos deben ser las cosas. Hoy Dios te dice, tu fe debe volver a crecer, porque la respuesta ya estaba, pero te desesperaste y desististe de ella. Y al desesperarte y desistir de esa espera, renunciaste también a la bendición, porque cada vez que uno desiste de algo, cada vez que uno se desespera y es aquí como que no está pasando nada, más bien yo me voy a echar unos bañitos, y más bien prendo una vela, que una cosa y la otra, y lo que hacemos es ofender a Dios. Lo que hacemos es ofender a Dios. En la palabra de Dios dice que Él es Dios sobre dioses. Él es Rey de reyes y Dios de dioses. Entonces, cuando nosotros, espera un momento, ¿qué? Hoy acá no hay. Cuando nosotros desistimos de esperar en Dios, también estamos renunciando a la promesa y a sus bendiciones. Eh, es triste Es triste escuchar a muchos jóvenes decir, es que yo le pedí esto a Dios y al parecer perdí fue mi tiempo porque no me respondió, porque no me respondió. Y si Dios no me respondió, entonces Él no existe. Entonces creemos que porque Dios se demoró y porque Dios no respondió, Él ya no existe. Y resulta que Dios ha estado allí. Y según la actitud del corazón del hombre, así también Dios se le presenta a esa persona. Entonces esas personas cuando comenzamos a denigrar, cuando comenzamos a mal hablar de las cosas de Dios, lo que hacemos también nosotros mismos es clavarnos unas estacas en nuestro corazón, es dañar el propósito, es dañar y afligir el alma. Todos le vamos a dar cuenta a Dios, todos le vamos a dar cuenta a Dios, porque en el momento que Él te pregunte en el día del gran juicio, como lo dice Apocalipsis 20:11, vamos a leer. Todos vamos a pasar por el gran tribunal y por no creerle a Él, por no esperar en su tiempo y por denigrar, todo eso va a estar anotado en el libro en los libros y muy posiblemente tu nombre después de haber estado en el libro de la vida sea quitado, porque hay muchas personas que creen que porque eh, yo conocí al Señor Jesús y yo estuve allí caminando con Él, pero ya como que hay cosas que no me convencen de a mucho, entonces más bien yo vivo mi vida a mi manera y ya veré qué pasa después de la muerte. Mira, ese es, esa es la trampa del enemigo para que esa alma se quede perdida y en oscuridad. Cuando alguien me dice a mí, cuando alguien me dice que yo veré qué va a pasar con mi vida, es porque hay un nivel de inconsciencia grandísima.
Pero bueno, no me voy a salir mucho del tema. Aquí el tema de que Dios hoy me puso es: crece nuevamente en la fe, crece nuevamente, cree nuevamente que Dios sí está allí. Solamente tú debes de aprender a descansar delante de su presencia, a no dejarte entorpecer para que tus bendiciones no sean quitadas, porque el enemigo anda como cual león rugiente buscando a quien devorar, y él devora sueño, él mata a propósito, él destruye llamado, él quita él también anda con un libro, pero un libro de la muerte, para programar muerte y no vida a esa persona. El único que da vida, el único que da esa salvación, que dio su vida a rescate por, de tu vida y de mi vida, se llama Jesucristo. Me estoy enredando un poquito, pero aquí vamos. Aquí vamos. Entonces, cuando nosotros le creemos a Dios, el diablo se ofende. Cuando decidimos creerle a Dios, el enemigo siempre va a buscar la manera y la estrategia para que tú desistas de ese creer. Él siempre se ha opuesto a que tú tengas una relación íntima y personal con Cristo. Y cuando esa persona comienza a tener una relación íntima y personal con el Señor Jesús, Él es el número uno en tratar de dañar esa relación. Para que tu fe no crezca. Según con aquellas personas que también tú te relaciones, así también tu fe crece o tu fe mengua. Porque la convicción que Dios me da a mí no es la misma convicción que Dios le da a otras personas. Lo que Dios me mostró a mí, de pronto para otras personas puede ser locura, o cómo me vas a decir que de pequeña ves demonio. ¿Cómo me vas a decir que Dios desde pequeña te permite ver los ángeles? Entonces, si para ellos locura, para mí no lo es, porque es algo real. Es algo que yo vivo desde muy pequeña, desde que tengo conciencia. Entonces, ¿cómo alguien de pronto que no ha vivido algo y que yo sí lo he vivido, me va a tratar de opacar mi fe? No, no te dejo opacar, porque lo que estás viviendo eres tú. Tú eres el que estás viviendo la experiencia. Tú eres el que está llevando los garrotazos. Eres tú a quien Dios ha defendido de que portales se abran, salgan demonios para arrastrar, como también me ha pasado. La vida espiritual, el mundo espiritual es real. Este mundo es ficticio. Este mundo, lo que uno ve acá, es muy ficticio. Y cuando Dios abre los ojos espirituales, hay un convencimiento total de que sí hay una realidad espiritual. De hecho, hay personas que dicen que no existe Dios, pero existen ellos. Y Dios es el Dios autor y es la fuente de la vida. Entonces, si existe Dios es porque existe. Ellos son una prueba real de la existencia de Dios, porque Dios es vida. A mí una flor no se me va a colorear con diferentes, valga la redundancia, colores, una diferente a otra, no. Dios es un Dios real. Dios es un Dios real, y cada vez que entendemos esa parte, el enemigo no tiene por dónde entrar. Si yo creo en Dios, si yo sé que Él existe, yo sé que Él, de pronto hay situaciones que la fe nos lleva como a menguar por situaciones, por pruebas, pero todas y cada una de esas pruebas son necesarias para poder crecer, para poder establecerse, y también para poder tener que decir de lo que Dios ha hecho en tu vida. Si yo no paso por lo que Dios me ha permitido pasar, ¿cómo yo voy a testificar de la grandeza de Dios? ¿Cómo yo voy a hablar que Dios es real, que Dios interviene justo a tiempo, que Dios me rescató de la muerte, que Dios me sacó de la garra de Satanás, que Dios me defendió de aquella conjuración hechicera de brujos, que Dios me defendió de la muerte, de la asignación de muerte a través de porquería, que Dios me puso a vomitar, digamos que
digamos que Dios me puso a vomitar, y al vomitar algo que supuestamente era familia, quería también, era como entregar almas, porque hay familias que dedican a entregar almas al diablo. Hay familias que se dedican a entregarle alma a Egún. ¿Sí? Hay cosas a nivel espirituales que es muy complejo tocar en las redes sociales, pero cuando uno aprende a creer a Dios, también comienza a crecer. Cuando yo aprendo a creerle a Dios, comienzo a crecer espiritualmente. Porque sin proceso, lo que se genera es un raquitismo. Sin proceso, si yo no vivo el proceso, si yo no le digo a Dios, Señor, enséñame a ver la puerta de salida a esta situación, lo que genera en mí es un raquitismo y un estancamiento y una frialdad espiritual. Por eso es importante aprender a aceptar los procesos que Dios nos ponga en el camino, hacerle frente a esa piedra, hacerle frente a esa montaña. Y cuando el obstáculo o cuando ese gigante no le quiera quitar, también aprender a tomar la autoridad en Cristo Jesús para derribar gigantes, para declarar sobre esa montaña, para hablar con la autoridad que Cristo nos da. Porque es que si yo no paso por proceso, ¿cómo yo desarrollo en mí la autoridad que Cristo me ha dado? Entonces, por eso debemos de estar allí. Dios te bendiga, mujer, Dios te bendiga. Mel, iba a decir miel, iba a decir miel. Entonces, son cosas que cuando llega la situación, llega la prueba, lloramos, nos lamentamos, porque me tiene que pasar esto a mí, yo qué hice. No, Señor, gracias porque con esto tú me vas a enseñar a escalar a nivel espiritual, a crecer en la fe y a tomar aún mayor la autoridad en ti, a tomar mayormente la autoridad en ti. Entonces, que nuestra fe siempre crezca. En nosotros está si nos estancamos o no, porque Dios siempre vamos a estar en la mano de Dios, pero en una manera de formación. Dios cuando escoge forma. Y si nosotros no aceptamos esa formación, ¿cómo tú le vas a hacer frente a brujos y hechiceros? Te cuento, a mí desde pequeña, desde muy pequeña, me ha tocado Dios cuando reparte y cuando Él escoge, asigna, y uno tiene que, mejor dicho, entender el propósito. Desde pequeña yo conozco de Dios, sí, yo conozco de Dios, pero desde pequeña Dios me ha permitido ver ángeles y también ver demonios. Hay cosas que de pequeña yo vivía y en mi familia en principio no creía. No creía lo que miraba hasta que yo le pedí a Dios que lo que yo estaba mirando, que lo que Él me tenía, digamos que lo que Él me mostraba, eh, que le abriera los ojos, más que todo a mi mamá, porque mi papá también decía, ay, esos son inventos suyos. Eh, ¿Cómo te va a decir que una muñeca le camina? Porque el enemigo se mete, o los espíritus inmundos se meten en figuras inanimadas para, para amedrentar a ese niño y a través del miedo alimentarse y tomar control absoluto de ese cuerpo, hasta llevarlo a un nivel de parálisis. Hay personas que sacan muchos conceptos de la parálisis, que salieron del cuerpo y de pronto el cuerpo no percibió, y cuando llegaron otra vez al cuerpo todavía estaba dormida la mente. No, mentiras. Esos son ataques de las tinieblas. Son ataques de las tinieblas en cual yo te puedo decir que se puede salir de esa situación, de ese estado, porque esos no son de que espíritus de muertos que van a llegar o que quieren darte un aviso. Entonces, como el espíritu no identifica y que te va a paralizar, mentiras del diablo. Esos son ataques de las tinieblas para tomar dominio sobre tu cuerpo. Por eso hay muchas personas que han perdido la memoria. Con eso a través trae manipulación, ya esas personas vuelven títeres de Satanás,
cuando hay una persona que es paralizada a nivel espiritual, me estoy saliendo un poquito del tema, eh, es el enemigo queriendo usurpar también ese cuerpo o queriéndoselo arrebatarse a llevar. Entonces, son situaciones que ya más adelante voy a estar hablando sobre las experiencias espirituales que Dios me ha permitido vivir desde pequeña y cómo tú te debes de defender cuando te pasa esa situación, y solamente es con Cristo Jesús. Quien te defiende de todas esas situaciones se llama Jesucristo. Bueno, entonces, cuando yo comienzo a hablar, cuando comienzo a pasar por ese tipo de situaciones, ellos no estaban todavía muy convencidos de lo que yo estaba, de lo que yo decía. Muñeca que me compraba, muñeca que desbarataba, porque ellos no creían lo que yo pasaba. Entonces ya, cuando por ejemplo, ay, que Gina te regaló este peluche, todo lo inanimado el enemigo usurpa. Todo lo inanimado el enemigo usurpa. Entonces, entonces, cuando yo le pido a Dios que por favor rompa toda ceguera espiritual en mi familia y que por favor le permita conocer a mi mamá, porque mi mamá era la que más nos llevaba a la iglesia y todo, porque yo crecí en dos doctrinas, digamos que así, dos doctrinas. Mi mamá es cristiana y mi papá casi como, era como un simpatizante, como que bueno, yo voy, pero realmente mi mamá. Entonces le pedí a Dios que le abriera los ojos a mi mamá para que pudiera ver. Gloria a Dios, pudo ver y hasta cogió una muñeca. Dios la levantó en un momento exacto para que viera que una muñeca se estaba, como un espíritu, entraba en una muñeca, se levantaba para montarse en mi cama. Pero cada vez que me pasaba eso, yo le pedía muchísimo a Dios que me ayudara, porque obviamente uno de niña, pues uno obviamente el miedo siempre va a brotar, y Dios, el que por misericordia me ha defendido desde pequeño, porque así como Él lo ha dicho, desde pequeña te he guardado, desde pequeña he protegido tu vida. Entonces, Dios te bendiga también, Carol. Entonces, cuando alguien no cree en lo que tú estás pasando a nivel espiritual, pídele a Dios que arranque toda venda, que arranque toda venda de ceguera y que ellos también puedan vivir la experiencia. Señor, que también vivan la experiencia. Y si cuando comiencen a vivir esa experiencia, también fortalécelos para que no se vayan ahí para atrás. Entonces, ¿qué hacía yo? Muñeca que me compraban, muñeca que le quitaba la cabeza. ¿Por qué? Porque a nivel de esas experiencias, Dios me formó y me desarrolló el carácter espiritual para enfrentar al enemigo a través de cosas que él usurpaba. El enemigo usurpa. La vida espiritual es real. La vida espiritual es real. A mí no me vengan por ejemplo, que alguien me viene a decir que es que el infierno no es real, que es que el infierno lo vimos acá. Mentiras, mentiras. Esto acá es un abreboca a lo que se vive allá. Eso es un abreboca a lo que se vive allá. Es más real la vida espiritual que tu misma vida. A nivel espiritual es más real tu vida espiritual, tu vida espiritual que la misma vida. Y ahora, el enemigo no mira tu cuerpo, el enemigo el enemigo no persigue tu bonita cara. El enemigo lo que persigue es el propósito que Dios estableció en ti. El enemigo siempre va a buscar lo que puso en ti. Nada más, nada más. O sea, hay cosas que tú desconoces, que ya el enemigo sabe que Dios ya te la dio a ti y Él está trabajando para que tú no profundices, para que tú no avances, para que tú no crezcas, ni mucho menos descubras de lo que ya Dios te ha dado. Entonces, cuando ya comienzan a creerme, cuando ya comienzan a mirar lo que Gina miraba, ya comienzan también, mejor dicho, me llevaron a la iglesia. Yo realmente desde pequeña he amado la iglesia. Eh, yo no sé, a mí algo en la iglesia desde pequeña, pues en esa época, eh, era como un imán, era como que algo que yo sabía que allá iba a suceder algo, yo sé que iba a haber algo, yo sé que iba a ver los ángeles, yo sé que, bueno, en fin. Entonces yo cazaba o estaba, mejor dicho, de primera fila cuando era para ir a la iglesia, porque yo sabía que
allí yo tenía como ese encuentro con papá, también al tenerlo también en la casa. Bueno, entonces cuando ya comenzaron a creer, Padre de la Gloria, cogieron y llamaron a un pastor, necesitamos que unjan a esta mujer. Esta mujer anda en otras dimensiones espirituales. Y sí, hay cosas que, por ejemplo, tú has pasado desde pequeño y dices, ay, pero tan raro, ¿y por qué estoy viendo sombra? ¿Yo por qué estoy haciendo esto? Entonces, lo que tú debes de hacer es buscar a Dios para que te dé una claridad de lo que tú estás viendo. Y que a medida, a medida que tú comiences a ver esto, o lo que Dios te ponga a vivir en lo espiritual, no le tengas miedo, porque el enemigo se alimenta del miedo. Cada vez que tú tienes un mínimo de miedo, eso son puertas que el enemigo aprovecha. Cuando, por ejemplo, también de pequeña se me abrían miren las experiencias que Dios me permitió vivir para también ayudar hoy en día a niños que el enemigo también amedranta o quiso amedrantar, y gracias a Dios me permitió conocerme en el camino para testificar y enseñarle a ese niño qué palabra debe de decir cuando se le presentaran ese tipo de situaciones a nivel espiritual. Hay un niño ya un poquito más grande hoy en día, ya pasaron como 5 años cuando lo conocí, que el enemigo le abría los portales en el mismo cuarto. Le abría los portales, miraba cómo gateaban esos demonios, que los reprenden en el nombre de Jesús de Nazaret. Estamos bajo la cobertura de Cristo, que no estamos dándole pleitesía a ningún diablo. Cómo gateaban. Y la mamá no creía, ¿cómo se te va a abrir un portal? Sí, mami, estoy viendo un portal abierto con fuego, que no sé qué. Y hay algo que está entrando a mi habitación para llevarme, mami, ayúdame. Mami, ayúdame. Entonces, eh, ella como desconocía, decía, no, más bien duerma, que Dios está con usted, que no sé qué, mami, venga, ayúdame, venga, ayúdame. Entonces, en esa época, cuando llegué aquí a Medellín, yo dije, esto es algo real, y me levanté, dicho y hecho. Me levanté, lo que la mamá no creía, Dios me puso a, a, a como que, bueno, Gina, despiértate, ve, ayúdale. Entonces, cuando entro a esa habitación, había un portal abierto y había un agente de las tinieblas con voz distorsionada, hablando en lengua, para jalárselo. Hay personas que desaparecen de la noche a la mañana y dicen, ay, se desapareció, ay, invasión extraterrestre. Mentiras. El enemigo también, hay personas que son arrebatadas por completo por el enemigo. Entonces, declaré la sangre de Cristo. Declaré la sangre de Cristo, y bajo la autoridad que el Señor Jesús me había dado en el nombre de Jesús de Nazaret. Y comencé también, el Espíritu Santo me llevó también a hablar en lengua, a contrarrestar las obras de las tinieblas a través de lo que estaba haciendo. Y el niño no pudo ser arrebatado esa noche. Y a partir de allí tuve que hablar con esa mujer, con esa mujer, decirle, cuando tu niño te dedica algo, levántate y ora. Ahora, si tú no crees en lo que Él está mirando, pídele a Dios que te abra tus ojos espirituales para que tú puedas ver lo que Él está viendo. Porque los niños son muy sensibles. Los niños a nivel espiritual tienen los ojos abiertos. Son muy sensibles. Sí está pasando en videos, muestran personas que desaparecen. Sí, el enemigo está arrebatando, no únicamente arrebatando, sino que arrebata a toda la gente por completo. Esa vez el niño se salvó, porque entendí, el Espíritu Santo me dijo, Gina, levántate y ayúdale. Dicho y hecho, así que la experiencia que vivía de pequeña, a pesar que en su momento no entendían, más adelante sí comenzaron a creer, ya mi familia, mejor dicho, todas creen, gloria al Señor, todas creen. Y ahora Dios me ha puesto como puente, como canal de bendición para enseñarles a ellos qué hacer, qué decir,
bajo la autoridad de Cristo para que ellos puedan, eh, reprender todo espíritu inmundo de las tinieblas que quieran amedrantarle en su vulnerabilidad, que la vulnerabilidad del cuerpo, que es cuando tú te acuestas a dormir, ahí eres débil, pero cuando tú te acuestas en oración pidiéndole a Dios cobertura sobrenatural a lo largo y a lo ancho, bajo el fuego del Espíritu Santo, y que tu alma se establezca en adoración continua mientras que tu cuerpo reposa, el enemigo no va a tener parte sobre tu cuerpo durante toda la noche, porque muchas personas creen que duermen, pero realmente el cuerpo es el que descansa y el alma, el espíritu queda ahí al expuesto, y por eso es que uno tiene que pedir siempre cobertura de Dios, de día, de noche, en una siesta que tomes. Y bueno, entonces ese niño fue rescatado, gracias a Dios. Y ya con esa experiencia que vivía de niña, le pude ayudar. Le pude ayudar al niño en ese momento. Entonces, ahí mismo ella comprendió que había cosas que estaban pasando en esa casa y que verdaderamente ya no era de parte de Dios y que ya no podía ver las cosas de la manera normal. Todo no es normal. Que el enemigo te la quiera ver normal, sí, pero todo no es normal. Hay cosas que son profundamente espirituales y que se requiere de una intervención, se requiere de oración, se requiere de búsqueda, se requiere de tener una relación íntima y personal con Cristo, se requiere de establecerse delante de la presencia de Dios. Y es por eso que yo te puedo decir hoy, si tú no intimas con Cristo, si tú no intimas y tu fe no crece, el enemigo te va a restar las bendiciones y va a haber situaciones complejas en tu familia en donde él, como ya hay un embotamiento mental, ya hay un entenebrecimiento, no vas a entender ni comprender. Cuando mantenemos firmemente delante de la presencia de Dios, siempre Él nos va a dar discernimiento de cosas que han de suceder, cosas que están sucediendo y cosas que pasaron anteriormente, y en consecuencia de eso que pasó, el enemigo también va a querer tomar control de un futuro en donde si tu vida está en las manos de Cristo, Él no tiene derecho a planear con tu vida. Si tu vida está en las manos de Jesús, el, el enemigo no tiene ningún derecho. Uno mismo le abre la puerta al enemigo con pensamientos, con acciones, con malas actitudes, cuando denigramos o de pronto, amén, Carol, Dios te bendiga, cuando rechazamos la respuesta de Dios. Y es por eso que hoy tú debes de aprender a tener una relación con Dios y que Él también te relacione con personas correctas para que tu fe crezca. Porque así como dice un dicho coloquial de que dime con quién anda y te diré quién eres, si yo ando todo un tiempo delante la presencia de Dios, me voy a parecer a Jesús. Si yo busco todo un tiempo en la presencia de Dios, me voy a parecer a Él. Si yo todo un tiempo estoy alimentando mi mente de cosas que no son, digamos que todo un tiempo dedicándole tiempo a lo que no me edifica en mi espíritu ni en mi alma, y ya comienzo como a adormecerme, ya la visión se pierde, ya las cosas no son iguales, entonces te vas a parecer a lo que consumes diariamente. Te vas a parecer a lo que consumes diariamente. Gracias por eso me gusta. La verdad que para mí esto es un desafío. Dios lo sabe, pero aquí estamos con el poder de Cristo. Y sí, ese es el devocional que estoy llevando todos los días. Estoy llevando ese devocional de la fe, porque Dios me ha puesto a caminar en la fe. He sido formada en la fe desde pequeña. Desde pequeña yo puedo decir que yo le creo a Dios, creo que Él existe. El Señor Jesús es real. Cuando alguien te diga que no hay infierno, está tratando de mentiroso a Dios, está tratando de mentiroso al Señor Jesús, porque el mismo Señor Jesús fue quien lo dijo. Hay un lago de azufre que arde, allí será el crujir y el lloro
continuo. Entonces, por eso uno tiene que aprender a escuchar quién dice la verdad conforme a lo que ya Dios dijo. Si Dios dice algo y otra persona lo quiere como contrariar en sus argumentos filosóficos humanos, allí se debe, mejor dicho, de quitar esa persona de tu vida, porque lo que va a hacer o lo que va a generar es la duda en ti, y al generar la duda tu fe va a menguar, no va a crecer, sino que va a menguar y te vas a estancar. Hay muchos hijos de Dios que están estancados espiritualmente porque inclinaron sus oídos a lo que no es. Inclinaron sus oídos a lo que no es. Y se vuelven de pronto argumentativos según la palabra. Ya comienzan a leer la palabra en su carne y no en el espíritu. En la Biblia dice que cuando leamos la palabra, le pidamos al Espíritu Santo que nos direccione y que Él nos abra nuestros ojos, que Él nos abra nuestro entendimiento, que Él sea vivificándonos y que esta palabra sea alimento a nuestra alma, alimento a nuestra alma. El Señor Jesús es real, el Señor Jesús es real. Yo te lo puedo decir, Él es real, Él es real. 3 veces en mi vida, 3, 4, 5 veces, no sé, a ver, la última experiencia espiritual que la tuve con el Señor Jesús, con el mismo Señor Jesús, fue ahorita en mayo. Fue ahorita en mayo. El día exactamente fue esa madrugada que tembló, cuando en las noticias decían, ay, llegó Aida Merlano. Aquí no estamos hablando de política, pero sí te quiero decir qué día fue, Candida. ¿Mayo? No, eso fue en marzo. Marzo, a finales de marzo. Ay, que tembló Colombia porque llegó Aida Merlano, que esa madrugada tuve un encuentro sobrenatural con Cristo, en donde me decía cosas que es triste y hasta los ojos se me encharcan porque hay hijos de Dios que no deberían de estar en el libro de la muerte de Satanás, porque tomaron la decisión de no creerle después de haberlo conocido. Después de haberlo conocido, decidieron no creerle. Y es triste cuando Él lo dice. Es muy triste cuando el mismo Señor Jesús dice, me duelen las almas. Mira cómo se están perdiendo por esto y esto y esto. Entonces, hoy es el día de volver a creer a Dios. Hoy es el día de volverle a creer a Dios. No le creas a filosofías huecas. No le creas a fanatismo. Hay muchas personas que hoy en día están dañando la fe. Están deteriorando la fe, pero que en medio de ese deterioro espiritual que el enemigo se ha propuesto a través de las mismas iglesias, que tu fe crezca, que tu fe se establezca, que tu fe se afiance en Cristo Jesús. Él es autor y consumador de la fe. En Él todo lo puedes. No te desesperes si tienes una petición y va acorde a la voluntad de Dios, no te desesperes que Él va a responder en su momento. De hecho, Él te va a sorprender, pero nunca, nunca, nunca le aceptes al enemigo un pensamiento que Él no existe, que porque se está demorando mucho con esa respuesta, que en medio de tanto deterioro espiritual que yo veo, de hecho he visto mucho. Una de las cosas que el Señor Jesús me decía y me dolía mucho, y yo temblaba, mejor dicho, como chinche enjaulado y con mucho frío. Yo temblaba y decía y lloraba y yo no, y yo decía, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué tanto dolor hay en ti? Y son las almas, son las almas. El enemigo ha traído un espíritu de estupor tan horrible que las almas han dejado de mirarlo a Él debido al mismo desespero, al mismo afán. Y le pido a Dios que Él sea fortaleciendo tu fe en Él, que fortalezca tu fe en Él. Yo al Señor Jesús, eh, la primera vez que tuve una experiencia espiritual con Él fue a los 6 años y medio. 6 años y medio para los 7.
cuando me llamó 3 veces. Si tú has leído la historia del profeta Samuel, cuando Samuel fue llamado por el Señor Jesús y por Jehová, y él creía que era él creía que era Elí, pero yo no me veo. Él creía que era Elí, y Elí le dijo, no, no soy yo, arrodíllate. Así, tal cual me pasó. Yo creí que era mi mamá que me llamaba a los 6. Yo creo que iba a ser 6 años y medio, porque yo prácticamente, yo cumplo años el mes de octubre. Y eso me pasó como a mediados del año. Entonces el Señor Jesús, con una voz, ya después de la tercera voz, ya me arrodillé y inmediatamente ya pude conocer sus vestiduras, cómo resplandece su luz, porque nadie puede ver su rostro. Nadie puede ver su rostro. Nadie puede ver. Lo que me permitió ver fue su vestidura y escuchar su voz. Cómo resplandece esa luz tan hermosa, esa voz tan potente, tan allí como, como esa espada de doble filo. Haz de cuenta eso, una voz firme y al mismo tiempo una voz de amor, donde tu cuerpo no resiste su presencia. Es imposible quedarse en una posición en donde tu cuerpo comienza inmediatamente a adorarle por su misma voz. Entonces, son experiencias reales en cual Dios me ha permitido vivir, pero también en lo bueno y también en las cosas que no son tan buenas, porque a quien le gusta, o sea, hombre pequeño, uno ver bichos de la tiniebla y uno, siempre yo dormía con un plástico abajo, siempre dormía por un plástico abajo, porque era, era impresionante lo que miraba, era impresionante lo que miraba. Sí, hay que amar mucho a Dios. Dios debe ser tu todo. Dios debe ser tu todo, y cuando tú aprendes a amarlo ya no quieres salir de su presencia. Y bueno, continuando con el tema que es la fe, que tu fe crezca, eh, también te quiero decir que cuando tú aprendes a depender y a descansar en Él, todo es más llevadero, ¿sí? Todo es más llevadero. Todo es más llevadero, porque cuando tú descansas en Él, tú dices, Señor, yo sé que tú enmudeces la tormenta, yo sé que tú eres quien toma el control de mi alma y de mi vida, yo sé que tú, Señor, en ti vienen las mejores respuestas, no me voy a desesperar. Él lo puede hacer, él está allí. Él se goza cuando esa alma tiene fe. Él se goza, él ama a las almas cuando le creen a Él. Y cuando permanecemos allí, decimos, Señor, yo creo que tú eres mi único y suficiente Salvador. Yo sé que tú, Señor, estás conmigo, Señor Jesús. Yo sé que eres real. Yo sé que tú eres quien direcciona mi vida. Yo sé que en ti, Señor, están las mejores victorias. Él actúa, porque a la medida de tu fe tú recibes. Y si a la medida de la fe uno recibe, Señor, me establezco totalmente en ti. Yo te puedo también decir que en medio del crecimiento de la fe va a haber muchas personas que el enemigo va a usar para que tú no creas en él. O de pronto situaciones que tú de pronto te vas a aterrar, y hay personas que dicen, ay, es que usted, como dice creer en Dios y mire tanta maldad. Precisamente cuando el corazón está vacío y sin Cristo,
esa es la cueva de Satanás. Cuando tu corazón está vacío y sin Cristo, obviamente el enemigo va a usurpar, le va a dar ideas maquiavélicas para hacer las cosas y la maldad va a gobernar esa vida. Si hay tanta maldad es porque hay corazones no rendidos a los pies de Cristo. Cuando hay tanta maldad es porque hay corazones no rendidos a los pies de Cristo. Cuando una persona es temerosa de Dios y sabe lo bueno y evita lo malo y evita como ofender a Cristo, no le va a quitar la vida a un niño. No va a estar ahí en la vida acechando las almas para hacerle daño. Porque a través de cada violación el enemigo se instaura en esa vida. Si un niño fue violado o una niña violada, esa niña también fue marcada por el mal. Y al ser marcada por el mal, después de pronto le va a generar el deseo a la muerte. Va a desear no vivir. O la maldad la va a llenar a tal punto de quererse vengar. Ya hace las cosas con odio, con resentimiento. Todo un tiempo mantiene con la victimización, ¿sí? Entonces, cuando hay maldad es porque no hay un corazón rendido a los pies de Cristo. Cuando una persona se rinde a los pies de Cristo, va a tener mucho temor hasta en hablar. Va a tener mucho temor cuando vea algo, cuando sus ojos, cuando sus oídos se inclinen a algo. Entonces, antes de echarle la culpa a Dios de cualquier situación, hay que ver cómo el enemigo se ha estado eh, moviendo en esa familia o qué cadena de maldición arrastra esa familia que el enemigo se cree con el derecho de tomar parte con las almas. Hay familias que se matan entre sí. Hay un espíritu de muerte. Ahí está el espíritu de maldad. Y dicen tener a Dios en la boca, pero en su corazón no los tienen. Porque cuando hay verdadero temor a Cristo, las personas no van a estar siendo títeres de Satanás y hasta se autoevalúan. ¿Yo qué estoy haciendo? No, es que yo tengo que vengarme, entonces una venganza lleva a otra. ¿Sí? Entonces, cuando hay tanta maldad, porque eso también lo dice el Señor Jesús en su palabra, Él pregunta, ¿será que cuando yo vuelva a la tierra va a haber amor? A causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. A causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero a ti te digo que perseveres, así lo dice Él en su palabra, pero a ti te digo que perseveres. Y al que persevere hasta el final, heredará y tendrá la corona de vida y será columna en la casa del Padre, será columna. Entonces debemos siempre de establecernos en crecer y proponer todos los días que nuestra fe crezca. Porque vuelvo y repito, cuando no pasas por un proceso, cuando no pasas por X situación, ¿tú cómo vas a testificar que Dios es real si no quita de ti ese cáncer? ¿Cómo tú vas a testificar que Dios es real digamos que si tu matrimonio estaba pasando por un proceso de divorcio y tú comenzaste a clamar, a pedirle a Dios que conforme a su palabra se estableciera el reino de Dios y su justicia ahí en tu hogar y en tu corazón y que tú fueras y que Él quitara toda metreza de la tiniebla, toda invocación de muerte a tu matrimonio. Y Dios lo hizo y tienes que testificar. Como si por ejemplo, si a ti no te sacan de ese trabajo y dicen, no, ya hago recorte de personal, a mí fue que me sacaron, a mí de tantas personas tenían que sacarme de mí, no, Señor, gracias. Gracias porque tú me posicionarás en un nuevo puesto o de allí mismo se generará la vacante para un nuevo cargo. Tú eres el que sabe cómo haces con cada uno de tus hijos y yo aprendo a descansar en ti. Y si tú quieres, Señor, que lo que yo aprendí en esa empresa
lo lleve en práctica o que ponga más atención al emprendimiento que tú has puesto para hacer en mi corazón. Dame, Señor, los recursos que necesito, porque sé que tú traerás los mejores clientes para llevar a cabo este proyecto, porque más que ser mi proyecto, es tu proyecto, porque cuando tú me das una idea de negocio, porque ya está aprobada por ti, y sé que no voy a fracasar en ese negocio. Y si hay un espíritu de amedrentación que quiere desvirtualizar el propósito o que me quiere estancar la venta, te pido, Padre de la Gloria, que tú seas abriéndome puertas en el nombre de Jesús, y que en medio de cada desafío que yo pase, que suceda, que de pronto se atraviese en el camino, que mi mirar siempre esté contigo y no no en los resultados, porque así como hay bajones, también hay subidas en los negocios, pero eres tú, Señor, quien me establecerás en un lugar en donde verdaderamente yo te pueda dar gloria y también tenga tiempo para ti. Entonces, ¿qué hace Dios? Te salta. ¿Por qué? Porque entregaste esa carga a Él. Y tu fe nunca menguó, sino que creció un poco más. Y por eso es que es importante uno saber con quién uno está. Yo tengo que tenerla clara con quién estoy. Yo tengo que tenerla muy clara con quién estoy. Porque si yo sé que Dios está conmigo, Dios quien hizo los cielos y la tierra, Dios quien hizo el universo le tiene que dar cuenta a Dios. O sea, el universo está creado para la alabanza de Dios. Dios que hizo los peces, Dios que hizo las montañas, Dios que hizo los árboles, Dios que hizo los ríos. Dios, o sea, yo levanto la mirada y veo los cielos, veo el primer cielo. Levanto la mirada y humanamente veo el primer cielo, lo natural. Y Dios quien hizo el hombre, Él es el que está conmigo, Él es el que me direcciona, y soy tan importante para Él. Y el valor que Dios le da a sus hijos, uno mismo muchas veces no se lo da. El valor que Dios le da a sus hijos, tristemente, uno mismo no se lo da. ¿Sabe quién se lo da? El enemigo, porque él caza las almas. Él caza las almas. Como no sabes qué tan importante eres para Dios, entonces la vamos a entretener, le vamos a poner cierto tipo de amistades, la vamos a llevar a ciertos lugares, le vamos a dar esto como para que mantenga ahí entretenida y no ahonde más, porque si descubre lo que Dios le ha dado a ella, lo que yo ya sé que ella tiene, me va a pisar la cola y me va a quitar la cabeza. Entonces como que, ¿qué? Entonces ya comienza el enemigo a rondar y a estar allí, a rondar y a estar allí. Y es por eso que nuestra fe siempre debe de crecer. Dios te bendiga, Ángela. Sí, amén, así es. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, así es. Así es, y es por eso que uno no debe de dejarse amedrantar por el mundo de las tinieblas. No te amedrantes. Recuerda que Él se alimenta de lo que ve que tú puedes reaccionar. Porque el verdadero amor echa fuera todo temor, dice la palabra. Si el amor de Jesús está en mí, yo no tengo por qué estar amedrentada. Y cuando tú pases por una situación espiritual o que sientas algo pesado en la casa o que digas, no, es que como que hoy como que me siento como extraña, comienza a orar. Comienza a orar para que el enemigo desaloje su carpa de tu casa. De repente, por ejemplo, comenzaste un tema con alguien, comenzaste como a discutir. No, se va todo espíritu de contienda en el nombre de Jesús de Nazaret y el tema queda suspendido hasta tanto podamos comprendernos. Me ha tocado, me ha tocado bien, no, que va a reprender todo espíritu de miedo aquí, todo espíritu de amedrentación, espíritu de Caín, de hecho, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque ese es el espíritu que el enemigo ha puesto hoy en día para traer contienda y división entre su propio pueblo.
Ya la estrategia del enemigo sabe que por allá con cierto tipo de personas no funciona, entonces tiene que poner contienda con su propio pueblo, en el propio pueblo de Cristo, demostrando quién más habla en lengua, demostrando que están usando. No, hay muchas personas que se han estado encargando de denigrar el nombre de Cristo. Esta mañana también Dios me decía que Él mismo iba a ponerle fin a eso. Y yo decía, Señor, ten misericordia de esa alma, que en medio de ese afán de querer mostrar, que tanto con espíritu de adivinación, que tanto como que para atraer y realmente no hay un proceso, no hay un moldear de Dios en esa alma, eh, quiera como extorsionar tu palabra, Señor, te pido que tenga misericordia de esa alma y que te pueda conocer de verdad, que te pueda conocer de verdad. Y cuando te conozca de verdad, Señor, que hable con temor y temblor a muchas multitudes, a muchas personas, para que, para que tu nombre sea exaltado, para que tu nombre sea glorificado y que no te busquemos, Señor, con emoción, no te busquemos con emoción. Dios te bendiga. Claro, la verdad es que estoy muy agradecida con ustedes que están aquí porque me acompañaron, no me dejaron solita, no me dejaron, obviamente yo no estoy sola porque yo estoy con Padre, Hijo y Espíritu Santo. Les agradezco mucho por estar aquí, que Dios les bendiga grandemente, que el Señor les dé aún más de lo que esperan, que la paz de Cristo esté albergada profundamente en tu corazón y vamos a decirle al Señor Jesús, Señor, gracias Señor por tu palabra. Te pido que me bendigas, te pido Señor que, que bendigas también a aquellas personas que están allí en el nombre de Jesús de Nazaret y, y ayúdanos a afianzarnos, Señor, delante de tu presencia. Señor, establéceme en tu presencia, incrementa mi fe en el nombre de Jesús de Nazaret. Incrementa mi fe en el nombre de Jesús. Señor, te creo lo que tú, Señor, estás haciendo en mi vida. Sé que cada situación que estoy pasando es para favorecerme, es para enseñarme, bendito Dios, para moldearme. Reprendo y echo fuera de mí la queja, porque ya no me voy a estancar. Voy a crecer, Señor, en tu conocimiento. Voy a crecer, bendito Dios, en tu sabiduría. Quiero crecer, Señor, en tu inteligencia. Y que seas tú, Señor, gobernando por completo mi alma. Señor, te entrego mi cuerpo. Te entrego, Señor, mi mente y cada una de sus ramificaciones en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a cada alma. Bendice, Señor Jesús, a cada persona que de pronto no te conozcan. Dile, bendice, Señor, a cada persona que no te conozca. Ten misericordia, Señor, a aquella persona que no te conozca. Y te pido, Padre, que el velo y la venda de sus ojos sea rasgado y que ellos puedan conocerte. Señor, enséñame a mí a ser canal de bendición para mi familia. Y que cada día, Señor, mi mayor prosperidad sea estar firmemente en tu presencia. Que mi mayor prosperidad sea conocerte. Que mi mayor prosperidad sea amarte. Porque creemos que la prosperidad, hablan de prosperidad y creemos que es finanzas, no, la prosperidad que un hijo de Dios debe de anhelar, de aspirar, es llenarse del conocimiento, llenarse de sabiduría, llenarse de la inteligencia, estar avivado continuamente bajo el fuego del Espíritu Santo. Esa es nuestra mayor riqueza. Esa es nuestra mayor riqueza. Y le pedimos al Señor que Él sea tomando por completo nuestros estados emocionales y que nada de las situaciones que se estemos pasando, que se puedan presentar, nos vayan a desenfocar en el nombre de Jesús de Nazaret.
Señor, gracias por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ángela, yo me conecto realmente a partir de las... Trato trato de conectarme a partir de las 7 de la mañana. Lo estoy haciendo. Yo antes me conectaba más temprano, pero no me daba. Ayer sí pasé mucho trabajo. El internet caído todo un tiempo. 3 en vivos, 3 en vivos. Y no lo pude, como llevar así todo cumplido, porque el internet falló mucho. Yo vivo en Medellín. El ministerio se llama Adoradores y Embajadores para Jesucristo. Lo pueden buscar en Facebook, lo pueden buscar en YouTube también, Adoradores y Embajadores para Jesucristo. También aprovecho, obviamente, si pasan por YouTube, tengo 2 canales. Un canal de mi vida cotidiana normal, en lo que yo pues me desenvuelvo, en lo que yo me desempeño cotidianamente, y te muestro los lugares que yo visito y así. Y yo creo que este canal te enlaza a YouTube, que es mi vida diaria, cotidiana, normal. Y ya en Adoradores y Embajadores para Jesucristo, ahí sí están todas las prédicas, evangelismo, canciones. No, canciones todavía, yo creo, sí, apenas he publicado una sola canción, pero estoy trabajando en ello. También Dios te bendiga grandemente. Dios te bendiga grandemente. Sí, soy hija y sierva del Dios viviente. En la cotidianidad, ya que terminó el devocional, vamos a chismosear un poquito. En la cotidianidad me dedico a lo que es vender accesorios decorativos para la casa. Digamos que sea lámparas, sí, todo lo que es accesorios decorativos para la casa. Y también estoy allí, ¿cómo le digo yo? Estoy como ahí, como una medio youtuber, bueno, como youtuber, pero sí mostrando el día a día, lo que hago, lo que visito, lo que como, cómo preparo. De hecho, el domingo hice un envío de cómo pues preparo, digamos que, o pues así estratégicamente un pescado. Eso son lo que yo hago normalmente en el canal de El Diario de Gina. Se llama El Diario de Gina. Y ya Adoradores y Embajadores para Jesucristo, sí, todo lo que es prédica, evangelismo y la palabra de Dios. Prédica, evangelismo y la palabra de Dios. Si tienen otra pregunta para hacerme. Gina, ¿desde cuándo tú conoces a Cristo? Nací. Nací conociéndolo desde muy pequeña. Espero que le haya gustado mi historia, parte de mi historia, cómo conocí por primera vez al Señor Jesús. Y sí, Él es el que nos da dones y talentos, habilidades, y el que nos forma con cada uno de ellos. Cada don, cada talento que Dios da es para formar. Hay personas que pasan por situaciones que de pronto dicen, no, esto no sé qué signifique. Hay que pedirle mucho a Dios que nos enseñe a entender, a dimensionar en lo espiritual, a no ser solamente racionales, sino también mucho más espirituales. Somos más real, o sea, somos más espiritual que real. Este cuerpo es un forro. Este cuerpo es un forro. Este cuerpo en polvo eres y en polvo te convertirá, dice la palabra.